Saludos amigos, bienvenidos un miércoles más a la televisión local, a este espacio en el que cada semana seguimos aprendiendo sobre salud en estos momentos de pandemia que estamos atravesando. A Salud en Casa, este es el espacio. Hoy vamos a hablar de un tema del cual vamos a aprender seguro muchísimo y nos va a tranquilizar también en gran medida. Vamos a hablar del miedo. ¿Quién no ha sentido miedo en estos momentos coyunturales que estamos atravesando? Miedo a contagiarse, miedo a contagiar a un familiar, miedo incluso a las relaciones sociales, las permitidas, o a salir a la calle. El miedo realmente es una reacción natural. De hecho, hemos llegado a este punto de la evolución gracias al miedo. Lo que pasa que cuando se sale pues eso, de unos baremos, pues puede convertirse en un problema. Sobre el miedo vamos a hablar hoy con dos enfermeras. A una la conocemos de sobra, ella es Maribel Macián, y la otra es Emilia Salmerón. La va a presentar Maribel. ¿Qué tal, Emilia? Maribel, encantada de saludarles a las dos. Igualmente. Te concedo los honores. Bueno, la persona que tenemos hoy con nosotros es Emilia, ella es enfermera. Trabajó en atención primaria en Albacete y desde el año 98 ha trabajado en el Centro de Salud del Barrio del Carmen de Murcia, que es donde yo la conocí, ya nos conocemos muchos años. Actualmente colabora con la Dirección de Atención Primaria del área del Reina Sofía, es máster en Ciencias Sociales por la Universidad de Alicante, forma parte de la Comisión de Docencia de la Unidad Docente Murcia Este-Oeste, es tutora de enfermeros internos residentes, y también fue durante mucho tiempo presidenta de la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria de la región de Murcia, y es una trabajadora incansable y es una persona que, además de preocuparse mucho por los pacientes, es una gran compañera. Y ahora, sin más, quiero también agradecer que esté con nosotros en el programa de hoy. Desde luego, eso es lo primero. Bueno, antes de comenzar, ¿no? ¿Qué es el miedo? Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme. Estoy encantada de participar en este espacio abierto a la población de Moratalla, ¿no? Creo que es una iniciativa estupenda y, bueno, de verdad que estoy encantada de estar aquí. Pues el miedo, como has dicho tú antes, es una reacción normal, natural, una emoción que nos ha permitido seguir adelante, estar aquí en estos momentos. El miedo nos garantiza pues solventar peligros, ¿no? Es un sistema de alerta que nos ayuda pues a cuando hay un peligro poder librarnos del peligro. El problema es cuando este miedo empieza a ser un miedo irracional, un miedo imaginario, distorsionado, que nos paraliza, ¿no? Y nos impide movernos y no nos deja funcionar. Ahí es cuando el miedo empieza a ser un problema. No el miedo real a las cosas reales, que es muy natural y es una emoción natural que tenemos todos y que nos ayuda a esto, a seguir avanzando y a solventar los peligros, pero sí el miedo irracional que nos paraliza y nos impide vivir con normalidad. En ese sentido, entonces, todos tenemos miedo. Sí, todos sentimos miedo, todos hemos sentido miedo a lo largo de la vida, pero en el momento actual de pandemia que vivimos, este miedo se ha hecho muy presente. Queremos ponerlo encima de la mesa porque es una emoción que estamos todos viviendo de alguna u otra forma y hay que reconocerlo, es muy importante reconocerlo, ahora hablaremos más de todo esto, para poder poner solución o por lo menos para intentar encauzarlo. Y entiendo también, Emilia, que el miedo es diferente en cada una de las personas. Si uno vive el miedo de esa manera obsesiva y enfermiza, está claro que es totalmente distinto a ese miedo natural que comentaba. Claro, el miedo es, bueno, pues como cualquier otra emoción, cada persona lo vive y la siente de una manera. Yo lo que he visto es en los pacientes que yo he tratado después de pasar todo lo que era la pandemia, cuando han podido venir a los centros de salud, yo he visto que hay muchos pacientes que viven con un miedo atroz a salir a la calle, ¿no? Han pensado que en sus casas no hay peligro y que la calle es peligrosa y tienen miedo a salir. Y entonces ese miedo ha hecho que estén, bueno, yo los he encontrado como más torpes en todos los sentidos, tanto a nivel físico como a nivel emocional, de actitudes cognitivas, ¿no?
y creo que este miedo los ha paralizado, los tiene ahí asustados, que piensan que cuando salgan a la calle el virus va a estar ahí para atacarlos. Entonces ha hecho que estén en una situación pues que no sé si la van a recuperar después, ¿no? Y yo esto lo he visto con muchos pacientes que han venido después de todo el confinamiento con mucho miedo, no tenían ganas de salir, estaban como eso, asustados, sin ganas de vivir prácticamente porque pensaban que iban a salir a la calle y el virus estaba ahí para atacarles. Y es una sensación muy fea que los está, pues eso, paralizando y les angustiando y no les deja vivir con normalidad. Y esto es un miedo irracional. Hay que ser prudentes, ¿no? Es verdad que estamos conviviendo con un virus, pero si tú sales a la calle en un espacio abierto con tu mascarilla, te das cuenta de que todo el mundo va con mascarilla y haces tus ejercicios, no sé, caminas por la calle, no pasa nada. Es más, es que tienes que salir a caminar porque si no te vas a anquilosar, ¿no? Los músculos cuando no se usan pues se atrofian, es un poco lo que está pasando, tanto el músculo de la memoria como el músculo de las piernas, como esto es lo que yo me he encontrado así con los pacientes que he visto después de estos meses de confinamiento y de pandemia. ¿Pacientes de una edad concreta o de edad avanzada o indiferente la edad? Pues más de edad avanzada. Es que, mira, yo creo que ha habido... La pandemia nos ha pillado a todos de susto, ¿no? Esto ha sido pues una cosa que ha pasado de golpe, ha habido mucha incertidumbre, nadie sabía qué hacer, pero también hemos tenido una información deficiente, ¿no? Desde el principio nadie nos ha dicho qué era lo que estaba pasando realmente. Hemos tenido muchos bulos, muchas falsas noticias, mucha desinformación. Nos han tratado un poco como de manera infantiloide, no nos han dicho la realidad. El otro día comentaba un periodista que él estuvo en el confinamiento en Aragón y él intentaba entrar a los hospitales y a los centros de salud a contar la realidad, qué es lo que estaba pasando. Y las autoridades no le dejaban. Entonces, él decía que estaba actuando como si fuera... él era periodista de guerra y tenía la sensación de que estaba actuando igual, como tenía que entrar como clandestino, como está entrando cuando está en las situaciones de guerra, ¿no? Entonces, esta desinformación, por una parte, ha hecho que muchas personas hayan aumentado su miedo, ¿no? Porque cuando tú ves noticias falsas o ves imágenes clandestinas robadas con los móviles sin que nadie te diga la verdad, pues tú piensas, si nadie me enseña las cosas, esto es que debe ser peor. Y por una parte hay mucha gente que está asustada y otra parte, otra gente que piensa que, bueno, que esto no es nada, que la cosa no va con ellos, ¿no? Porque lo que sale siempre es gente mayor y que los jóvenes o los menos jóvenes no tenemos ese peligro, ¿no? Entonces, aquí lo que ha pasado es que si a ti te dicen, mira, esto es lo que hay, esta es la realidad, a esto te enfrentas, pues tú puedes saber qué es lo que te va a pasar y enfrentarlo. Si te lo ocultan, si no sabes a qué atenerte, si piensas que es que el virus está por ahí, por todas las partes y a la mínima que salgas te puede atacar, eso es lo que te produce ese miedo irracional y porque no puedes atacarlo, porque no sabes por dónde te va a venir. Entonces, yo creo que ha ocurrido las dos cosas. La gente mayor, que además es en la que han insistido que es la que tiene que cuidarse más porque es la más de riesgo, tiene esa sensación de miedo. Y luego está la otra gente más joven, como que esto parecía que no iba con ellas, ¿no? Y son los que, bueno, pues menos miedos, los que no tienen miedo y son los que tienen más conductas de riesgo realmente ahora. Respecto a lo que está comentando Emilia, sí es cierto que cuando tú tienes el miedo presente y sabes exactamente hacia qué tienes tu miedo, puedes hacer una correcta gestión de ese sentimiento, de esa emoción, y puedes poner sobre la mesa herramientas para poder luchar contra él.
El problema han sido la desinformación que ha habido, todas las informaciones que salían, retazos de cosas que veían. Cuando la gente estaba confinada en los domicilios estaba todo el mundo pendiente de las informaciones, pero muchas veces la información es una desinformación, y esa desinformación ha causado que situaciones de miedo lleguen a extremos incluso de provocar ansiedad. Yo recuerdo que durante todo ese tiempo muchas de las personas que llamaban al centro de salud para consultar eran situaciones de nervios, de gritos, de lloros, y todo era causado por un miedo irracional a una situación desconocida que desde casa ellos no sabían realmente lo que estaba pasando, es cierto. Lo que vimos, ¿no?, en los supermercados al principio, y que también se ha visto en días puntuales en este comienzo de la segunda ola, pero sobre todo en marzo. Sí, sí, el hecho de comprar todo, de que no quedaba el famoso papel higiénico y todo esto, no era el miedo a decir, bueno, es que ahora yo me tengo que encerrar porque esto es una guerra contra un enemigo que encima no veo, ¿no? Porque no sé dónde está, no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo palpar y tengo que aprovisionarme y esconderme. Esto es lo que ha pasado un poco y también ha sido, bueno, pues esto, alimentado por los medios, bueno, las redes sociales, muchos bulos, muchas falsas noticias. Y luego otra cosa que a mí me ha llamado la atención todo este tiempo y que no lo he escuchado tanto como lo estoy escuchando ahora, es que las personas mayores ya se llaman a sí mismas personas de riesgo, ¿no? Yo soy persona de riesgo. Yo vivo con el riesgo ahí como una espada de Damocles que a la mínima que me descuide me voy a enfermar y me voy a morir. Esto yo nunca lo había oído hasta ahora, o por lo menos no me lo había dicho tanta gente. Estamos haciendo que haya una generación de personas mayores de 65, que son las personas de riesgo, que, bueno, pues que parece que van a vivir eso con miedo ya porque su situación es ya de riesgo. Y yo lo que quiero dejar claro es que no hay personas de riesgo. Hay personas que por factores tan normales, por ejemplo, como la edad o el sexo, pues tienen un poco más de riesgo a tener algunos otros problemas de salud. Pero no significa que ser persona de riesgo ya quiere decir que vas a enfermarte, te vas a morir, no sé, hay que separar un poco y lo que estamos transmitiendo a veces cuando le dices, es que usted es la persona de riesgo, no vaya al centro de salud, no sé hacer, que no sé qué, es crear esa situación de pánico que hace que las personas pues estén ahí paralizadas y viviendo esto con mucha angustia. Entiendo que parte de culpa la tenemos los medios de comunicación porque a veces de tanto informar sobreinformamos y desinformamos, pero es cierto, ¿no?, que hay un riesgo en una población de una determinada edad. La clave estaría, ¿no?, en cómo les ayudamos para que ese miedo no sea enfermizo y que solamente suponga pues prevención. Exactamente. Una cosa es, bueno, tú por la edad o porque tienes una enfermedad, es posible que si te enfermas tengas, lo pases un poquito peor, pero no es decir, bueno, tú como eres una persona de riesgo ya tienes que quedarte en la casa, no puedes ir al centro de salud, no puedes moverte, ¿entiendes? Es verdad que esta gente tiene un poco más de riesgo porque tiene otras enfermedades, pero no que son ellas mismas personas de riesgo. No le podemos poner esa etiqueta de ser una persona de riesgo. Es una persona pues que tiene, quizá hay personas de 65 años que no tienen ninguna otra enfermedad, que están mejor que tú y que yo, pero como tienen 65 años ya son personas de riesgo. Entonces a mí me ha llamado mucho la atención porque es que las personas mismas ya se ponen esa etiqueta como para, no sé, viven con ese miedo y esa angustia de ser eso, personas de riesgo. Y eso evita que que tengan una vida más normalizada, o que vivan sin angustia. Una de las cosas que hemos insistido mucho en todos los programas que hemos grabado es en las medidas de prevención. Lo que todos sabemos ya, que no hace falta repetir, el tema de la distancia, el tema de la colocación bien de las mascarillas, el tema de la higiene de manos, independientemente de la edad, quiero decir, eso está normalizado y generalizado.
Volviendo... Perdón, eso es lo que ayuda más a evitar el contagio. Y esto lo tenemos que hacer todos. Además, ya hemos visto que, bueno, también hay personas jóvenes sin ningún riesgo que también están pasándolo mal, ¿no? Entonces, la idea es, tú puedes salir a la calle, puedes ir a caminar, puedes ir a pasear, vete con tu mascarilla, cuando llegues a casa, lávate las manos, ten la distancia de seguridad, no sé, son las mismas medidas para todo el mundo. Y que tengan una vida, que puedan salir a la calle. Es que con lo que yo me encontré es que la gente no quiere ni salir a la calle, por eso, porque piensan que es que el virus está ahí para, a ver, busco a esta persona que tiene alguna enfermedad y es mayor de 65, voy a por ella, no sé. Y esa sensación es muy fea, porque además está haciendo que vivan encerrados en sus casas, que hayan dejado de hacer todas sus actividades sociales, de ver a sus hijos, porque ha habido hijos que es que no han entrado a las casas, que les han dejado las comidas en la puerta y han salido, han perdido el contacto con sus amigas, hay mucha gente sola que lo está pasando mal. Entonces, no sé, yo creo que por eso yo hablo de que hay que contar la verdad, la realidad. Si a mí me dice lo que es, yo puedo vencer el miedo porque sé a lo que me enfrento. Si no lo sé y me pienso que puede salir de cualquier lado, pues yo me quedo en casa porque me paraliza eso. Entonces, ¿cuál sería el método a utilizar con nuestros mayores para cuidarlos, pero no asustarlos? A ver, yo lo que les he dicho a estas personas que venían con tanto miedo a no salir era esto precisamente. Si tú sales a la calle, que es un espacio abierto, sales con tu mascarilla, te das un paseo, incluso puedes salir pues por la mañana temprano que hay menos gente, o buscas el espacio donde tú ves que hay menos gente, que te gusta, después llegas a tu casa, te lavas bien las manos, no tienes mayor riesgo, evita irte a un sitio cerrado, con mucha gente, que eso es lo que tenemos que evitar todos, es que ni más ni menos, pero no les puedes, la sensación esa de que yo cuando salga voy a coger el virus porque está ahí para atacarme, eso hay que descartarlo. ¿Y las visitas, perdona, de los hijos con nietos? ¿Con hijos? Claro, los pequeños de 6 años, los menores, no llevan mascarilla. Bueno, pero pueden estar en un sitio amplio, que estén separados 2 metros y que a lo mejor como que estén menos de 15 minutos. Pero yo creo que estamos un poco... la gente no se va a morir del virus, pero se va a morir de soledad, de tristeza. Es muy importante las relaciones sociales. Y dentro de lo que es la prudencia y se pueden hacer. Yo no digo que se queden a vivir con los abuelos, pero sí que pueden, o incluso utilizar las redes sociales, como estamos haciendo. Pero a lo mejor una visita de 10 minutos con la abuela con la mascarilla y separados 2 metros, abriendo las ventanas, ¿no? Para que haya el ambiente esté aireado. Yo tampoco veo que eso no se pueda hacer. A raíz de lo que está comentando Emilia, sí me gustaría decir que ahora mismo se están viendo al respecto 2 tipos de comportamiento. Uno, con las personas que no conocemos, con los desconocidos. Si yo veo por la calle un desconocido o en el supermercado un desconocido, sí mantengo la distancia, sí veo yo si tengo bien puesta la mascarilla, sí me fijo si la tiene bien por el hecho de ser un desconocido. ¿Qué ocurre cuando es una persona conocida? Que se está comprobando que en esos medios se están relajando las medidas. De hecho, aquí en Moratalla todos los grandes brotes que hemos tenido esta semana pasada han sido dentro del ámbito familiar por la relajación de medidas. Entonces, al hilo de lo que dice Emilia, es decir, yo puedo estar con mi familia, pero si yo pertenezco a otra unidad familiar, si yo vivo en mi casa, yo estaré con mi madre, yo estaré con mi hermana, pero con ventanas abiertas, insistiendo en lo que dice Emilia, ya lo hemos dicho en este programa más de una vez, con las mascarillas puestas y con las medidas de seguridad. Es decir, se puede socializar, sí, pero siempre y cuando respetemos estas recomendaciones, es muy importante. Entonces, eso es algo que sí se ha visto mucho. Y además, aquí en Moratalla, por ejemplo, en el puente del Pilar, había muchísima gente de fuera, por la calle, que eso después hemos pagado las consecuencias, y era curioso, porque cuando veías gente de fuera, a mí me llamaba la atención que decían, madre mía, han venido de fuera, nos van a contagiar los de fuera, ¿no?
porque entonces en Moratalla no había tampoco muchos casos. Esa es la realidad de aquí del pueblo con números. Sin embargo, entre ellos, los mismos familiares han relajado las medidas porque eran del pueblo. Yo llevo ya esta semana pasada hablando con pacientes que me dicen, es que yo me junto con fulano y con mengano porque los conozco, porque son de mi confianza, como si el virus entendiera de confianzas. Es decir, las medidas son para todos, con confianza, sin confianza, conociéndolos o sin conocerlos. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el miedo, lo que hablábamos al comenzar el programa, de que el miedo nos ayuda, el miedo en este caso lo tenemos que tener al virus, no lo tenemos que tener a las personas. La misma distancia tiene que ser con un conocido que con un desconocido. Y tenemos que gestionar esto bien, de forma adecuada. ¿Nos va a costar relacionarnos después de este virus? Sí, yo creo que sí. Yo no creo que vayamos a vivir de la misma manera. Es más, no sé si os pasa, pero yo a veces estoy viendo una película que se grabó hace y de pronto veo, se están juntando, van sin mascarillas, ¿no? Yo ya tengo esa psicosis de que tenemos que separarnos y con la mascarilla. No sé cuándo vamos a volver a tocarnos, a besarnos. Yo creo que esto nos va a cambiar la forma de vivir, las relaciones. Aparte, creemos que, bueno, vamos a pensar que en cualquier otro momento otro virus de estos puede aparecer, y yo creo que sí va a hacer que cambiemos. Las relaciones van a ser más frías, no van a ser, nosotros somos de abrazar, de tocar, de besar, y yo creo que esto lo vamos a perder. Qué pena. Y esa gente mayor, sobre todo, ¿no? ¿Desarrollará algún tipo de fobia a esos espacios abiertos cuando ya se puede hacer vida normal, después de la vacuna, después de que pase un par de años? ¿Crees que desarrollará algún tipo de fobia social? No, no necesariamente. Fobia no, porque la gente mayor realmente está deseando poder, tiene mucho miedo por una parte, pero está deseando volver a sus actividades, porque de pronto se ha encontrado con que está sola en casa y no puede salir, porque la mayoría iban a centros sociales, quedaban con las amigas, iban al INACUA, digo, bueno, es que una piscina, sí. Nunca es verdad que había tanta gente mayor haciendo tantas actividades, que eso era, bueno, es una bendición, ¿no? Porque todos tenían algo que hacer, todas las mujeres, todos los hombres, o la mayoría hacía cosas. Hacía cineforum, leía libros, iba a la biblioteca, no sé, hacían muchas cosas, y esto lo echan mucho de menos, mucho. Entonces yo creo que están por una parte con ese miedo, pero por otra parte deseando que de alguna manera esto se normalice y poder volver a hacer todas esas actividades que hacían, que además son las que las mantenían vivas, ¿no? Con la cabeza activa y con el cuerpo activo y con la mente activa. Emilia, en la situación actual que vivimos, ahora mismo, de miedo a contagiarnos nosotros, hay gente que tiene miedo a contagiarse porque es vulnerable, mucha gente miedo a contagiar a sus familiares, porque nos lo dicen mucho, es decir, yo no tengo miedo a enfermar o a coger el virus, pero sí tengo miedo a contagiárselo a mi madre, a contagiárselo a mi padre, etc. Miedo de la persona que ya tenemos ahí en Moratalla con la COVID, que parecía que aquí nos estábamos librando, pero ha sido que no. Entonces, la gente esa que está con miedo, que tiene síntomas, pero que tiene miedo a enfermar, porque por la televisión vemos que la gente se pone grave. Incluso casos que tenemos que están muy malicos ahora mismo, aquí en el pueblo, cuando estamos haciendo la grabación. Entonces, todos esos miedos, dinos técnicas, dinos formas para que podamos solucionarlos. Por lo menos, si no, no los vamos a quitar, porque eso es una emoción, pero sí para aminorar y para poder pensar con claridad, porque si hay una cosa que nos hace el miedo, es ofuscarnos la mente clara y el poder pensar. Yo creo que, bueno, primero tenemos que aceptar que tenemos miedo, ¿no? Y saber realmente a qué tenemos miedo, ¿no? Que cuando le ponemos nombre al miedo,
pues ya tenemos mucho ganado. Y después tenemos que intentar hacer cosas dentro de lo que podamos para mantenernos activos, ¿no? Ser realistas, intentar, pues no sé, si nos gusta leer, hacer alguna actividad y sobre todo compartir también ese miedo con las personas, con las amigas, ¿no? Poder hablar del miedo, poder hablar de lo que nos pasa. Eh, yo creo que con eso y luego, pues eso, intentar mantenernos activos, no estar pensando siempre en lo que nos va a pasar, en la situación, ¿no? Intentar eh, pensar bueno, que esto es una situación de la que podemos salir y sobre todo hablar con la gente que nos quiere, pedir ayuda, porque si podemos soltar la situación, el miedo que tenemos a hablarlo, pues con eso podemos eh, mejorar. Yo también añadiría a lo que ha comentado Emilia, el tema de la música. La música es muy importante porque nos hace relajarnos, esos pensamientos sobre todo que tenemos por la noche, porque también el miedo dificulta la conciliación del sueño, y por la noche cuando estamos solos en la cama en silencio, las ideas que nos vienen a la cabeza nunca son las buenas, siempre son las malas, y si pueden ser peores, pues peores. Entonces la música nos ayuda mucho a poder centralizar y a poder organizarnos y poder descansar un poquito. El ejercicio físico, que también lo hemos hablado en muchos programas, lo que nos está ayudando, el movernos para despejar la cabeza, porque sí que es verdad que es que el miedo y esa angustia hace que nuestra cabeza empiece a dar vueltas a un ritmo que no somos capaces de pensar lo objetivo, de ver la realidad como es, y tenemos que pensar que una persona que esté colapsada por el miedo, que tenga a su cargo, por ejemplo, niños pequeños, estamos viendo mamás y papás con niños que les está costando mucho mantener el tema de la higiene en casa con los niños, de la alimentación, porque es que su cabeza está tan saturada de miedo que les cuesta estas cosas básicas realizarlas. Y estamos viendo situaciones realmente delicadas. Entonces, lo que comentábamos, de intentar despejarse y sobre todo intentar compartir con otras personas lo que están sintiendo para que baje el nivel del miedo. Una vez que el nivel del miedo ya baja, es cuando ya podemos, de alguna manera, ser objetivos con la situación que está y aceptar lo que está pasando. Si no, todos los pensamientos que tenemos nos bloquean. Vaya que sí, y a los mayores, que los tenemos casi todo el día solos, a ellos les va a costar el triple, ¿no? Controlar estos pensamientos. Claro, por eso yo pienso que la soledad al final es, es peor que el virus, es una situación muy angustiosa, ¿no? Porque todos esos miedos los vives solas o toda la angustia la tienes para ti sola. Entonces es importante que puedan pedir ayudas, que puedan compartir y que, bueno, que puedan recibir visitas dentro de esta prudencia que hemos dicho. Que no, bueno, pues evitando abrazos, evitando tocarse, besarse, esas cosas, ¿no? Pero si tú abres bien la ventana y tú estás con mascarilla y tu hija está con la mascarilla y podéis hablar 15 minutos, que compartas con la persona a la que quieres tu situación, es que eso es muy importante. O una llamada de teléfono o una videoconferencia que hagan que las personas no se sientan solas, que sepan que hay alguien ahí con las que pueden hablar, y que están pensando en ellas, que no las abandonan. Es que la sensación esa de soledad y abandono es terrible. Y eso yo creo que es mucho más perjudicial que el virus, que quizás no esté nunca y ni te vaya a pasar nunca. Emilia, ¿tienes tú la sensación por la gente con la que estás hablando en la consulta, las personas mayores que tienen familia, que realmente les están contando a los hijos y a la familia cómo se encuentran? No, porque ellos lo que intentan es no molestar. Intentan no darle más problemas a los hijos, ¿no? Bueno, las madres y los padres lo hacen siempre.
intentan, bueno, ya tienen bastante, la frase esta, ya tiene bastante mi hija con no sé qué, como para que yo encima vaya a darle más follón, ¿no? Entonces no intentan eso, no molestar y bueno, y de hacer como que todo está bien, como que, bueno, que lo aguantan todo, que yo creo que no lo cuentan. No lo cuentan por eso, pues es una manera de salvar o de intentar que sus hijos no se preocupen. Y porque la madre sigue siendo madre y aún así sigue cuidando, ¿no? Y le importa más que los hijos no se preocupen de ella que decirles realmente cómo se está sintiendo. Decíais también antes que para controlar el miedo, ¿no?, es pues eso, estar bien informados. Sí. De todo lo que hemos escuchado, ¿qué es la realidad? ¿Qué tenemos que tener en cuenta y qué tenemos que olvidar para no entrar en pánico? Bueno, la realidad es que efectivamente hay una pandemia, hay un virus, pero que siguiendo unas medidas que conocemos todos, pues podemos evitar el contagio. Esas medidas ya lo sabemos, estar en espacios abiertos, cuando estemos en espacios cerrados que estén bien ventilados, estar con muy poquita gente, con nuestro núcleo de convivencia, lavarnos las manos, ir con nuestra mascarilla. O sea, es esto, las medidas. Esto protege más que cualquier otra cosa. Y esto ya lo sabemos desde, bueno, hemos ido sabiendo cosas, ¿no? Antes se pensaba que solo con las gotas nos contagiábamos, ahora ya parece que también con los aerosoles, por eso la importancia de airear los sitios, de tener las ventanas abiertas y evitar aglomeraciones. Y con esto, esta realidad y estas medidas, pues yo creo que tenemos que tener prudencia, ¿no? Tenemos que ser prudentes, pero no miedo. Claro, yo creo que tenemos que tener calma con la situación, tener la sangre fría de pensar haciendo qué cosas no nos vamos a contagiar y tenemos que seguir viviendo, que es lo que hemos dicho en algún programa, la vida tiene que seguir hacia adelante y el nivel de miedo debemos de intentar controlarlo para que no desencadene en un pánico y que ese pánico nos haga no pensar de forma racional las cosas y tomar decisiones que incluso nos podemos equivocar. Os voy a contar una pequeña anécdota, no sé si tenemos tiempo. Sí. Ana, sí. El domingo, hablando con una paciente por teléfono, me contacto con ella, ayer, domingo, que hoy estamos grabando lunes, Sí. y entonces tiene una situación familiar muy complicada de una persona en cuidados intensivos, donde allí la información es la justa, muchas veces no terminan de entender la información, ellos solamente quieren que les digan si su familiar está bien, o está mejor, o está peor, o está estable. Con esas cosas es suficiente, no hace falta ya más explicación. Entonces, la información que les darían, qué nivel llevaban ellos de ansiedad y de estrés, que no entendían, no llegaron a entender la información que se les dio. Entonces, ¿qué es lo que piensan dentro de su ofuscación mental por esta situación de tanta ansiedad? Que estaba peor. Entonces, ellos hicieron una vivencia familiar de que esta persona estaba peor, cuando la realidad es que, por suerte, está mejor. Es decir, hasta qué nivel el miedo a una pérdida de un familiar consigue un bloqueo en toda la información que nos llega del exterior. Y entonces, hablando con esta persona, horas y horas por teléfono, ya al final por la tarde ya consiguió bajar un poquito el nivel de ansiedad y entonces ya era capaz de escuchar y de reflexionar y analizar la información que le estábamos transmitiendo por teléfono. Sí, también es importante por parte de los profesionales sanitarios intentar dar esa información con un lenguaje que la gente entienda, ¿no? Tú no le puedes decir, si está en la UCI, pues no le digas el nivel de saturación en no sé cuántos, porque vamos, va a decir, no sé, dile, pues sí, mira, está respirando mejor, o no sé, o tiene mejor color, o parece que... Entonces la gente entiende eso, y eso sí que le hace pensar que está mejorando. Si tú le dices que ha mejorado el nivel de saturación y no sé qué, pues claro, a la gente le cuesta más entender, y si no entiendes, es cuando, es eso, lo oculto, lo misterioso es lo que te hace tener más miedo. Si te cuenta las cosas tal como son,
pues sabes a qué atenerte, ¿no? Y sabes a qué te enfrentas y entonces puedes coger el toro por los cuernos. Cuando tú ves el toro de frente, lo puedes coger con los cuernos. Cuando te dicen que viene el toro y no sabes por dónde, es cuando te paralizas del miedo que tienes. Claro, y sobre todo en el día a día, ¿no? Que a lo mejor no entramos en pánico, pero ese miedo constante te hace cometer errores, como que se te olvide desinfectarte cuando te toca. ¿O? Sí, con la medicación, con pastillas también se equivocan, ya no se acuerdan, ese mismo miedo bloquea. Problemas también con la insulina, hemos tenido también pacientes que no se acuerdan, porque es que el miedo nos está afectando a todos en la memoria, de una forma u otra, toda esta situación que estamos viviendo de estrés, hay un estrés colectivo. Y entonces que ya no se acuerdan si se han puesto insulina o no, se han puesto más o menos, entonces no, ahí en ese momento no podemos preguntar porque es que hay un bloqueo mental. Entonces tenemos que pensar la situación peor de esa persona para poder adelantarnos y tratarla, que ha habido alguna vez que probablemente no ha sido, pero nos tenemos que adelantar a situaciones de así. O con el tema de conducir, es decir, una persona en un estado de ansiedad elevado por miedo, porque tiene un familiar ingresado lejos y le han dicho que baje, porque además por teléfono muchas veces llaman del hospital y dicen necesitamos hablar con la familia, pero no dan información por teléfono, pues se hace interminable el llegar al sitio. Y la persona que conduce tiene que estar muy serena para conducir y para llegar al sitio y para ver lo que está pasando. Esperemos que esto no se alargue mucho en el tiempo, porque si no, este estrés colectivo del que hablas nos va a afectar, nos está afectando a todos. Nos está afectando. Lo que sí, insistir en las medidas para disminuir este estrés. Tenemos que intentar dormir bien por la noche, tenemos que intentar descansar, porque la noche es muy mala para las ideas, sobre todo negativas, que dan vueltas. Tenemos que intentar comer. Yo le decía a esta paciente que hablaba ayer, ¿qué tienes que comer? Y me decía, ya es que no puedo comer, es que no tengo hambre, no puedo comer. Y yo le decía, tienes que comer, cocínate la comida, póntela en el plato, te la metes en la boca, la masticas y te la tragas aunque no tengas hambre, porque comer tienes que comer. Ya llevan tiempo y este agotamiento se va notando en la persona y en las familias. Técnicas, lo que hemos hablado, la música es una buena técnica. Te vas relajando con la música y parece que dejas de pensar en lo que te está dando vueltas y te está machacando mentalmente. ¿Alguna técnica de relajación? Con la respiración simplemente se puede bajar mucho el estrés. Sí, técnicas con eso. Activa, intentar hacer algo. Si tú te quedas todo el tiempo ahí en un sillón viendo la tele, eso no es nada eficiente, ni bueno, ni siquiera, ni para la parte física, ni para la parte mental. Hay que intentar hacer algo, pues eso, algún tipo de ejercicio, así que se puede hacer en las casas, incluso salir. Yo es que insisto en que hay que salir a la calle, creo que hay que salir. Antes de que nos confinen, ¿no? Bueno, a eso, esperando que no, pero bueno, hay que salir, que veamos, que nos dé el sol, que nos dé el aire, no sé, con que tú salgas media horita a caminar cada día, eso solo, que te dé el sol, yo creo que hace que ya por lo menos el día se pase de otra manera, porque has cogido energía. Y luego también los estudios que hay ahora, Emilia, no sé si tú has leído alguno, sobre la vitamina D, que ahora se ha puesto de moda la vitamina D, que necesitamos el sol para la fabricación de la vitamina D, que es una buena forma de frenar el coronavirus. Ya no sé exactamente en los estudios... ¿Esto es verdad? No lo definía. Hay estudios, se está haciendo, que no se sabe si las personas con más carga de vitamina D no cogen el coronavirus o si lo cogen pero no son asintomáticos. Entonces, esto es una cosa que ahí está, ya se nos aclarará más adelante en qué peso tiene esto con el tema del coronavirus, pero en cualquier caso, salir con nuestras medidas de protección a que nos dé media hora el sol a andar, eso le viene bien a todo el mundo. Y a los huesos. Para el futuro, ¿no? Pues nos vamos a quedar con todas esas recomendaciones y a ver si con el paso de los días y de las semanas y meses vamos aplacando ese miedo, conviviendo con él y sobre todo no entrando en pánico. Emilia, ha sido un placer conocerte, muchísimas gracias por este rato y Maribel, muchísimas gracias a ti también. De nada, nos seguiremos viendo. Bueno, y a todos ustedes. Ay, perdón. Hasta luego.
Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por dejarnos entrar en sus casas un miércoles más. Esperemos que este programa les ayude a vivir esta situación de una manera más saludable, de una manera con menos miedo y con más esperanza. Volvemos la semana que viene. Que pase una feliz semana.